La temporada 2024-2025 fue muy atípica, tanto en lo positivo como en lo negativo. Y por eso hoy me traigo a Mando Sanabria para analizar cuáles fueron los puntos fuertes de esta temporada, los puntos negativos y si este es una temporada que será un punto de inflexión para Europa. Sin más ruedos, dijo el vaquero, comenzamos. Sean bienvenidos un día más aquí al canal de Andrés Artiles. Aquí su servidor está encantadísimo de verlos un día más. Y hoy vengo con un video un poco diferente. Ya no solo por el encuadre, por el marco, sino también porque vengo con un invitado, al cual presentaré eventualmente. Pero antes que nada solo quiero recordarles que no se olviden por favor de suscribirse, de darle un like, dejar un comentario qué opinan de todos estos videos, qué piensan ustedes de la temporada, ya sea de sus equipos o los equipos más populares. Así hay un poquito de discusión en los comentarios. Pero bueno, creo que hay que empezar con los modales y para eso Mando, no sé si prefieres presentarte a ti mismo. Bueno, soy Mando Sanabria. Gracias por invitarme. Es un gusto estar por acá hablando de fútbol, que es lo que nos gusta. Y pues nada, síganme en redes sociales, en Instagram, como Mando Sanabria. Bueno, Mando Sanabria Roa, en Instagram, en TikTok, en X, en donde quieran seguirme. Y pues nada, si quieres vamos a platicar de lo que tanto nos gusta a ti y a mí, ¿no? Bueno, si no lo conocen a Mando, personalmente creo que es la persona que, o al menos que yo tengo en el radar, que más fútbol ve y por eso es que me lo traigo porque creo que es la persona más pertinente o más capaz para poder hablar del mayor número de equipos en las 5 grandes ligas y también un poquito fuera por lo que he visto. Así que bueno, si quieres comenzamos y bueno, como lo planteaba un poco, la temporada 2024 fue muy atípica en tema de resultados, incluso un poco en tema de juego. Y lo que vimos fue primero muchos grandes europeos, históricos o incluso grandes proyectos que fueron cayendo durante la temporada con respecto a las expectativas que habían y muchos otros que pues sorprendieron ante esta correlación. Eh, Primero que nada quiero preguntarte para ti cuáles fueron las tres mayores decepciones o una o dos, pero en general cuáles fueron las mayores decepciones de cara a a tus previsiones antes de la temporada. Decepciones, yo creo que lo del Manchester City es algo que a todos nos decepcionó bastante por lo que había venido mostrando el equipo de Guardiola. Es verdad que sufrieron la lesión de Rodri, que eso puede impactar gravemente en el equipo, pero más allá de eso, hay otros factores en el que el equipo no se vio bien. O sea, hubo muchas piezas que estuvieron en un tono bastante bajo, lo de Phil Foden, que venía de ser el MVP de la Premier League y que la temporada pasada, o esa temporada, como queramos verlo, no estuvo al nivel esperado. Después también lo de Jeremy Doku. Me parece que Jeremy Doku todavía no es un futbolista hecho. Creo que faltan muchos galones en el cuadro Citizen para ser lo que fueron antes. Después lo de Savinho a mí no me convenció jugando por derecha. Creo que la mejor versión de Savinho, la que vimos en el Girona, era la de un Savinho jugando por izquierda a pie natural porque tenía esa potencia, ese cambio de ritmo para salir y hacer ese desborde. Por derecha se ve un poco más nublado porque es un futbolista que con la diestra, pues la maneja, va cortito con la diestra y después para hacer esa entrada en diagonal para poder disparar se le vio muy poco y la defensa estuvo muy mal. Creo que Rubén Díaz tuvo un pequeño bajón. Me gustó mucho lo de Bardiol, creo que Bardiol fue un punto positivo y después lo de la portería también. Lo de Ederson, que estuvo rotando mucho con Stefan Ortega. Se habló de que buscaban a Diego Costa como recambio para el portero brasileño. El Manchester City es una, aunque mejoraron un poco la recta final, pero fueron una decepción totalmente. Después, uf, es difícil otra decepción. Es que, Aquí tengo una lista por si alguno te a ayuda a ver, a ver. refrescarte. Bueno, lo dividí en tres partes. En primero, decepción más que nada en la forma, donde los resultados podían ser más o menos esperados, pero que la forma terminó siendo catastrófica, como lo era el Manchester City que mencionabas, el Real Madrid, el Inter de A ver, Milán al no, final, la Juventus, sobre todo lo que se preveía con Mota, el Borussia Dortmund, el Porto, el Ajax o incluso el Atlético de Madrid. sí, tienes razón, me quedo con el Madrid. Sí, se me había olvidado totalmente el Madrid. A ver, lo del Madrid ya todos lo conocemos, lo que sucedió con el Madrid. O sea, es un equipo que se vio muy plano en todos los sentidos. Era un equipo el de Carlo Ancelotti, que la presión la manejaba fatal. Era una presión bastante descoordinada, no había intenciones de... Es que, a ver, mucha gente confunde intensidad con orden. Y cuando vas a presionar, necesitas tener orden más que intensidad, que al final se pueden correlacionar, ¿no? Pero necesitas tener orden para presionar. Era un equipo sumamente desordenado. Muchas veces Jude Bellingham no sabíamos de qué jugaba, ya no era ese media punta, pero se veía muy
a la deriva. También Vinicius Junior tuvo un bajón. Lo de Rodrigo en este 2025 ha sido también catastrófico. Después nos terminó encontrando la forma de lo que fue el equipo en la temporada que gana la Champions. Un factor importante es lo de Toni Kroos, que ya todos lo sabemos. La baja de Toni Kroos es esencial porque es un futbolista de élite que terminas perdiendo. No tienes un organizador. La plaga de lesiones fue total en la defensa. O sea, fue un equipo que se cayó por todos lados. Los laterales fue un drama, lo de Lucas Vázquez, lo de Fran García. Hay gente que piensa que Fran García puede ser titular en el Madrid. A mí no me convence como lateral titular para el Madrid, sinceramente. Ferland Mendy es un futbolista que en buen estado de forma te puede ayudar en defensa, pero también sufre muchos temas de lesiones. Y en el tercer puesto voy a poner a la Juve. Creo que la Juve, yo tenía muchas expectativas por los fichajes que hicieron, sobre todo el de Thiago Motta, que Thiago Motta venía a hacer una temporada brillante con el Bologna. Traen fichajes de alto calibre como Francisco Conceição, como Kefren Thuram, como Douglas Luiz, como Teun Koopmeiners. Y Teun Koopmeiners del Atalanta no existió en esta Juve. Termina mejorando un poco en la recta final con Igor Tudor. En este Mundial de Clubes, por ejemplo, empezaron bien, pero acaban de sufrir una paliza contra el Manchester City. Veremos cómo sale ese proyecto, pero sí tienes razón. La Juve lo había olvidado y sí, yo me acuerdo que a principio de temporada lo de Thiago Motta me ilusionaba y me llevé tremenda bofetada con el equipo italiano. Bueno, y por sumar un poco más en lo que comentaba, sobre todo con el tema del Real Madrid, que me parece muy interesante lo que hablas de orden bueno, intención, intensidad, que es algo que al menos yo mencionaba mucho, que en el Real Madrid el problema es de que muchos jugadores, sobre todo en el centro del campo, estaban perdidos, que simplemente no sabían qué tenían que hacer o qué es lo que había que hacer, no entendían los partidos, era un equipo muy partido a la mitad, donde se veían los cuatro atacantes, los cuatro defensas y un centro del campo completamente expuesto. Y creo que eso condujo a una decepción, como digo, mucho más en la forma y en Champions League que realmente en los resultados finales. Y por otra parte, yo antes que la Juventus incluso me quedo con el Inter de Milán. No tanto por el tema del estilo, bueno, no el estilo de juego, pero por cómo se fue desarrollando la temporada, pero sobre todo por el último mes y medio, que tenían prácticamente, no quiero decir amarrado el triplete, pero al menos un título pudieron haber sacado. Y toda la catástrofe que fue el mes de mayo, a pesar de la victoria ante el Fútbol Club Barcelona, y ahora pues se ve un equipo muy lastrado por ese último mes, ya muy desgastado también. Sí, totalmente lo del Inter, pero creo que al final se puede apañar un poquito más porque llegaron a rectas finales, ¿no? Al final, a ver, la final de la Champions la pierden como la pierden, probablemente una de las mayores, no sé si de los mayores paseos que hemos visto, al menos en el presente siglo, en la final de la Champions, pero al final hay que estar ahí también, ¿no? Hay que competir y por muchos lapsos el Inter fue un equipo bastante competitivo. Creo que fue muy reconocible lo que hizo Simone Inzaghi con este Inter y que se sigue viendo cosas del Inter de Inzaghi todavía con Kibu, porque Kibu sigue tomando cosas de esos patrones, al menos la línea de tres, lo de Bastoni, lo de Di Marco, aprovechando mucho el carril exterior por izquierda, pero sí podríamos, bueno, al final el último mes fue desastroso por lo que perdieron, pero como balance general creo que el Inter todavía puede pasar un poquito más, al menos a mi consideración que la Juve, que lo de la Juve desde el principio de temporada fue un drama total. Y por mencionar otros nombres que como te había dicho lo había dividido en tres categorías, también estaban aquellos que eran una muerte anunciada, que eran para mí el Brest, el Heidenheim o incluso el Girona, que eran equipos que creo que se miraba o se notaba de que no iban a poder repetir la hazaña de la temporada pasada. Sobre todo lo del Girona, porque a mí el Girona me había gustado muchísimo. Creo que es uno de los equipos que más he disfrutado. Así tampoco es como que tenga muchos años, pero es uno de los equipos que más he disfrutado por cómo te manejaba los partidos, por lo divertidos que eran. Y pues al final los desarmaron. O sea, se fue Savinho al Manchester City. También tenemos el caso de Jan Couto, que se terminó yendo al Borussia Dortmund. Lo de Alex García, que era su metrónomo en el centro del campo. Lo de Dobbik, es decir, perdieron muchísimas piezas que eran esenciales y el reemplazo de los futbolistas que trajeron, es decir, los Brian Hill, los Danjuma, son piezas que no están a la altura de lo que venían siendo los futbolistas de la generación pasada que llevaron al Girona Champions. Lo del Heidenheim, más de lo mismo, era un plantel que compitió bastante bien hasta donde pudo con las piezas que tenía, pero le quitaron también futbolistas bastante esenciales. El caso de Yannick Lasbeste, por ejemplo, que terminó saliendo al Benfica, que era uno de los futbolistas que con su pegada resolvía partidos. Sí, son equipos que el Brest, sobre todo a mí me dolió mucho la lesión de Bradley Loco, porque creo que Bradley Loco era una pieza esencial en este Brest, el lateral por izquierda. Se lesionó, se perdió toda la temporada y es verdad que son equipos que ya con estar ahí es un logro gigante para ellos, pero sabemos que llevar competencias europeas con Liga, siendo un equipo muy limitado financieramente y obviamente en cuanto a plantilla también,
pues termina afectándoles bastante, porque no solo pierden en lo continental, sino que también su rendimiento en liga termina bajando proporcionalmente. Bueno, y al final creo que el Brest fue el que mejor se defendió en liga porque en ningún momento estuvo peleando por descenso, incluso se acercó mucho a puestos de europeos. Si hubiera ganado esa última jornada, incluso ahorita con todo el tema del Olympique de Lyon, pues estaría entrando en Conference League. Sin embargo, creo que sí es una decepción total, tanto Por el ejemplo, equipo de Montpellier. El Girona también al principio de temporada estaba peleando por Europa. Después se cayó, se vino para abajo el equipo de Mitchell y terminaron peleando. O sea, no estuvieron al final en esa pugna, pero estuvieron rondando los puestos de abajo. O sea, estuvieron metidos en la lucha. Pero al principio de temporada también estuvieron peleando. Y lo de Heidenheim, bueno, Heidenheim, creo que era una temporada muy revelación para pensar que se podía sostener durante el tiempo lo del equipo alemán. Bueno, y la tercera categoría que mencionaba, que para mí estos ya son decepción total, que no hay de dónde salvarlo, quitando a uno, son el Manchester United, el Milan, el la Lazio, el Leipzig, el Olympique de Lyon y la Real Sociedad. Bueno, y también aquí incluye al Tottenham, pero más por la liga que por el resultado general. Pero el caso de los Spurs creo que es aparte. Bueno, el Tottenham yo también lo pondría. Más allá de la Europa League, lo que hacen en Premier es también un drama. Más allá de las lesiones que tuvieron, fue un equipo que, sobre todo lo de Ange Postecoglou, que jugó a ser muy valiente para las piezas que tenía, porque se le cayó todo el equipo. O sea, no tenías a tus defensores como Mickey Van de Ven y Cuti Romero, que estuvieron lesionados muy gran, o sea, en un tramo muy largo de la temporada, y son futbolistas que te permitían corregir a campo abierto, cosa que para el Tottenham es esencial. Después los demás equipos lo de Leipzig a mí me sorprendió bastante porque Leipzig creo que tenía una plantilla, si bien no una plantilla como muchos piensan para ganar la Bundesliga ni de cerca, porque pienso que Leipzig en ese modelo que tiene de comprar jugadores jóvenes y venderlos pierde en lo deportivo, porque, a ver, la salida de Nkunku, de Szoboszlai, de Bardiol termina afectándole en general al cuadro alemán. Los reemplazos son buenos, pero no son futbolistas hechos todavía como para pensar, pero de que se metieran en Europa, yo creo que era algo que todos teníamos en mente que lo tenían que hacer porque es su obligación como equipo, y no solo por lo que invierten, sino porque también el talento que tienen tiene que darles para meterse a Europa y al final se quedan sin absolutamente nada, lo cual es un desastre total para Red Bull. Después, mencionabas lo del Milan también es un equipo que muchas veces se vio sin corazón, lo de Rafael Leao, lo de Teo Hernández, bajones muy pronunciados, lo de Joao Félix, que al final Joao Félix y esa ronda de fichajes junto con Santi Jiménez iniciaron bien y después se fueron cayendo porque el equipo no funcionaba de ninguna manera. No sé si mencionaste al Dortmund por ahí. El Dortmund lo mencioné en el primer grupo, en los que eran más una decepción, pero que a nivel de resultados lo pudieron medio camuflar. Bueno, sí, el Dortmund al final lo rescató un poquito por la recta final. El United no. El United sí fue. Es que esa batalla entre el United y el Tottenham por ver quién ganaba la Europa League era para ver cómo quién salvaba también la temporada, ¿sabes? Y al final el que perdía se hundía totalmente. Y el United perdió y se terminó hundiendo en una final en donde fue, no sé si aburrida, pero era lo que se esperaba de dos equipos que estaban funcionando mal. Y el United al final, en muchos sentidos, con la llegada de Rubén Amorim, tenía jugadores que quizá no se adaptaban a su plantilla. El caso de Alejandro Garnacho, por ejemplo, que es un futbolista más de desborde, más de tirar por bandas que de jugar por carriles internos, porque planteaba dos mediapuntas el técnico portugués y Alejandro Garnacho ahí no encaja. Tuvimos la salida de Rashford. Fue un equipo que sí no funcionó como lo ha venido siendo el United en los últimos años. Bueno, y luego para terminar un poco con este tema de las decepciones, preguntarte si tantas decepciones en una misma temporada tienen algún punto en común, tienen algún factor en común entre estas o son todas pues cada una hija de su propio contexto. Pues yo creo que al final todas tienen sus matices, ¿no? No podemos comparar la decepción del Heidenheim con la decepción del Madrid, ¿no? O no podemos comparar la decepción del Girona con la del Madrid, con la del City, porque al final hay niveles económicos y de exigencias que pues separan a los equipos. Pero creo que si algo tienen en común todas estas es los malos mercados de fichajes que hacen. Y creo que aquí es muy importante la visión deportiva para acudir al mercado y para fichar bien, porque el City hace un mercado invernal, por ejemplo, en donde fichan a Nico González, en donde fichan a Marmoush, que Marmoush quizá fue el más destacado de esos fichajes que hicieron. También ficharon a Vitor Reis y le salió mal, o sea, no fueron cambios diferenciales que beneficiaran a mejorar al equipo. El Madrid prácticamente también hizo un mercado más allá de Kylian Mbappé, en donde no fichó absolutamente nada y el equipo notó esos fichajes. Mencionaba lo del Girona, con los malos reemplazos que trajeron a los futbolistas que se fueron.
creo que si podemos encontrar algo en común y que liguen a estos equipos, fue que con lo que tienen y con sus recursos no pudieron hacer una buena plantilla para los objetivos que tenían. ¿Y no piensas que tal vez, solo por mencionarlo, tiene que algo que ver también el hecho del calendario? Un tema que se ha hablado muchísimo esta temporada con el nuevo formato de la Champions League, la incorporación del Mundial de Clubes. ¿Piensas que esto puede haber afectado a la mayoría de estos equipos? Yo creo que afectó a todos, ¿no? Al final, o sea, no creo que sea como un argumento para pensar por qué se cayeron o por qué decepcionaron estos equipos. Al final, equipos como el City o el Real Madrid tienen más ventaja que equipos como, yo qué sé, como el Villarreal, ¿no? O como, no sé, alguien de la Premier League, como el Aston Villa. El City tiene más recursos que el Aston Villa, por ejemplo. Y si tienes más recursos es más fácil que te sobrepongas al calendario porque puedes acudir más al mercado justamente para fichar y ampliar tu plantilla con futbolistas de calidad. Al final es algo que sufrieron todos los equipos, todos con sus recursos, todos con lo que pueden hacer ante esta situación y lo que no pueden hacer. Así que creo que si no pudieron resistir el calendario, a mí me parece un asco, pienso que está afectando demasiado a los futbolistas, pero te tenías que adaptar y esos equipos no se supieron adaptar y no hicieron una buena planificación. Sobre todo resalto lo del Madrid porque lo del Madrid creo que es el ejemplo de lo que no se debe hacer para planificar una temporada de un equipo que aspira a ganarlo todo. Sí, sobre todo con los recursos que tienes. Creo que es el principal punto que mencionas. Creo que no es lo mismo, repitiendo un poco lo que decías, la planificación de plantilla de un Heidenheim que la de un Real Madrid. Asimismo, la decepción no es comparable. Pero creo que sí, creo que estoy completamente de acuerdo contigo. A pesar de que sea mejorable el calendario actual, pienso que ante esta situación tenían que hacer un mejor frente todos los equipos. Bueno, ahora pasamos a la otra parte de la moneda, a la otra cara, y es las sorpresas, porque si la fuerza te hace bajar, también te hace subir. Así que hay que ver todos los equipos que sorprendieron ante las expectativas, por mencionar y dar un repaso. Tenemos a los dos campeones continentales, tanto el Tottenham como el Paris Saint-Germain, que a pesar de que en el caso de los franceses eran uno de los favoritos, creo que estaba esta maldición o al menos esta idea de que prácticamente, o parecía que nunca le iban a poder ganar. Luego tenemos en los campeonatos ligueros las victorias del Liverpool, del Napoli, e incluso meto al Barcelona ahí porque antes de la temporada no se planeaba o no era el favorito a ganarla. Luego la entrada a Champions League del Niza, el Athletic Club, el Villarreal o el Eintracht Frankfurt. La entrada a Europa del Nottingham Forest, el Celta, el Mainz o el Estrasburgo. La victoria en copas de Boloña, Newcastle, Crystal Palace, Stuttgart o incluso ascensos con el caso del Hamburgo, el Sunderland, el Levante, el Real Oviedo, el Pisa o el Paris FC. Entre todas estas sorpresas que hay, seguramente alguno me habré dejado, o bueno, incluso viendo tu camisa, yéndonos a América, a hablar de Botafogo, de Toluca, de Platense o de la LA Galaxy. Eh, ¿Cuáles fueron para ti ahora tus tres mayores sorpresas o las sorpresas que más te gustaron de esta temporada? Yo creo que la primera en Nottingham Forest, por las expectativas que se tenían con el equipo de Nuno. A principio de temporada incluso yo los veía en una zona baja de la tabla. A pesar de que tenían buena plantilla, recordemos que Nuno venía del fútbol árabe y Nuno venía también de fracasar con el Tottenham. Lo había hecho muy bien en el Wolverhampton, pero no tenía un paso reciente que nos pudiera indicar que iba a ser lo que iba a hacer con el Forest, que ya no solo salvarlos del descenso, es que por muchos tramos de la temporada estuvieron peleando Champions, ¿no? Y es una locura para el Forest hacer eso. Tuvo el resurgimiento de muchas piezas importantes. Chris Wood era un delantero que a mí siempre me gustaron las características que tenía, pero ya es veterano, nunca había destacado, tuvo la mejor temporada de su carrera. El caso de Matt Sells, que cuando pensarías que el mejor portero de una temporada en la Premier League iba a ser el portero del Nottingham Forest, fue una cosa impresionante lo de Matt Sells. Lo de Murillo, lo de Milenkovic, o sea, toda la plantilla se potenció totalmente o sea, y aparte lo hizo potenciando los recursos que tenía porque era un equipo reactivo que siempre estaba intentando esperar en bloque bajo, que ocupaba las armas para salir a velocidad, para salir a transición. Era un equipo que era súper potente en defensa. Al final se cayeron un poco al final de temporada, lo que hizo que no pudieran meterse a Champions, que era el sueño que ya tenían por cómo iba avanzando la temporada, pero al final también entrar a Conference League es un triunfo bastante importante para el proyecto de Marinakis. Después, segunda sorpresa, lo del Mainz. Creo que lo del Mainz también es bastante llamativo.
porque el Mainz de la temporada pasada era un Mainz caótico y el mejor futbolista que tenía ese Mainz era Brian Gruda. Y Brian Gruda justamente esta temporada sale para el Brighton y mi creencia era que el Mainz no iba a ser la temporada, o sea, a mí no me pasaba ni remotamente cerca que iban a ser la temporada que hicieron, sobre todo porque pierden a su figura, al que era su estrella juvenil, por así decirlo, y al final hace una temporada de Bundesliga bastante sobresaliente con Emiri, que Emiri también venía del Bayer Leverkusen, donde tampoco había sido una pieza esencial. Al final el Mainz creo que hace una muy buena temporada para también lo que se presupuestaba, algo similar al Forest, pero en la Bundesliga, por ejemplo. Y después, tercera sorpresa, eh, aquí me cuesta un poquito más. También pasa que como estamos en pleno verano, como que queda muy lejos, ¿no? Ya la temporada pasada, como que el fútbol va tan rápido que se te olvida lo que viste hace unos meses apenas. Eh, Mira que pensaba que ibas a barrer para casa y que ibas a decir la del Toluca. no, porque Toluca es un caso en el que, a ver, ya era uno de los favoritos a ganar la Liga MX. O sea, Toluca ya, por el plantel, por la inversión, por el técnico que trajeron, Mohamed, ya era un equipo que se preveía para pelear, porque lo ha hecho en los últimos años. No creo que haya sido tanta sorpresa, más allá de la larga sequía que tenían sin ganar títulos. Pero en tercer lugar te pondría, mira, lo del Oviedo me gusta. Lo del Oviedo me gusta. Creo que yéndonos a segunda división, como lo mencionaste, lo del Oviedo es algo bastante interesante. Igual lo del Estrasburgo me parece algo muy, muy top, sobre todo por el proyecto que sabemos que está ligado con el Chelsea, que muchos de los futbolistas que están ahí tienden a dar el salto al equipo de Enzo Maresca, como el caso de Andrei Santos, como el caso de Mamadou Sarr, que es nuevo fichaje también del Chelsea. Pero ese proyecto con muchos juveniles y que hayan jugado también, con un técnico también muy joven, me parece también sobresaliente. Pero para el top 3 me quedo con el Oviedo, sobre todo por la historia, ¿no? Lo de Santi Cazorla, que también con 40 años va al equipo para bajarse el sueldo y terminarlos por ascender, por la historia, por la narrativa, me quedo también con lo del Oviedo. Perfecto. Yo realmente con las sorpresas creo que hay muchísimas, no sé con cuál quedarme. A ver, tal vez quedarme con la del Tottenham porque soy aficionado del Tottenham, entonces pues barriendo un poco a casa. Quitando eso, seguramente me queda también con la del Mainz. Con la del Mainz me siento un poco mal porque hice una publicación en Instagram hablando del Mainz cuando cuando estaban muy bien por ahí de marzo. Y justamente estaban peleando por puestos Champions y luego pues se terminan bajando un poco. Tal vez los mufé, tal vez no, no sé. Y por último, tal vez me quedo con la del Sunderland porque creo que es una historia muy bonita, una historia que todos sabemos el tema del documental, todos sabemos el tema de que era un equipo que incluso llegó a pisar tercera división en esta sequía fuera de Premier League. Creo que regresando sobre todo con el personaje de Joe Bellingham, con el personaje de Lebris, con el personaje de Enzo Lefe siendo también capitán general, creo que me quedo con la historia de los Black Cats. Pero quiero pasar ahora a otra pregunta y es un poco ligada a la pasada. Eh, estas sorpresas o esta temporada, que fue justamente y producto de muchísimos resultados inesperados, ¿es coincidencia o destino o realmente es la respuesta o ¿cómo decirlo? Es el resultado de que todos estos proyectos han sido excelentes proyectos y por fin dieron fruto casualmente todos en una misma temporada. No creo que todos hayan sido buenos proyectos en un tiempo sostenido, porque algunos venían de pelear el descenso la temporada pasada, pero creo que si algo tienen en común estos es sobre todo el caso del técnico en los banquillos. Al final, un jugador se hace mejor o peor dependiendo del técnico que tenga, porque los técnicos también potencian piezas y tenemos casos muy sobresalientes. Ya te platicaba lo del Estrasburgo, lo de Nuno, que hizo un equipo a favor de las piezas que tenía para poder potenciarlo. Yo creo que si algo tiene en común es los banquillos y también se resalta la importancia que tiene la táctica en el fútbol. Más allá de que los futbolistas, yo estoy de acuerdo que los futbolistas son los protagonistas, el fútbol es de los futbolistas, pero los técnicos para potenciar plantillas que estén limitadas en calidad son esenciales para lograr esta clase de hitos. Después, ya si terminan sosteniéndose en el tiempo y empiezan a ser recurrentes y que dejen de ser sorpresas como tal, ya también habrá una correlación con lo que se hace en la dirección deportiva para manejar qué haces después de dar la sorpresa, ¿sabes? Y que no te caigas nuevamente a tu realidad, por así decirlo. Así que yo creo que si algo tienen en común estas sorpresas es el entrenador. Ok. Y bueno,
Antes de ir con la última pregunta, quiero preguntarte hasta qué punto estas temporadas, bueno, esta temporada, perdón, es un punto de inflexión para todos estos proyectos. O tal vez para algunos es un punto de inflexión positivo y para otros es un punto de inflexión negativo. Yo, por ejemplo, creo que para el Forest es algo que los puede potenciar, porque la Conference League no es lo mismo que lo que le pasó al Girona, por ejemplo, que el Girona fue a Champions, que es un salto muy grande para el Girona. El Nottingham Forest va a pelear Conference, se va a encontrar con equipos, se va a encontrar, por ejemplo, con la Fiore, que son equipos buenos, pero se los puede encontrar hasta rondas finales. Creo que las fases anteriores se las puede tomar con más tranquilidad, porque tienen un buen plantel al final ante equipos de otras ligas que tengan un nivel de calidad más reducido. Creo que el salto es menor. Y para un equipo como el Forest, que es histórico, pueden plantearse realmente de aquí tomar vuelo para volver a ser un equipo muy competitivo en la Premier y unirse a esa camada de los Newcastle, de los Aston Villa, de esos equipos que están intentándole competir al Big Six. Después hay otros equipos que probablemente cueste ver que se puedan sostener. El caso del Oviedo aquí, porque van a ascender a Primera División y sabemos que muchas veces, sobre todo en las 5 grandes ligas, cuando un equipo asciende, le cuesta bastante mantenerse. Y aquí tienes que verte muy hábil para los fichajes, para la forma de trabajar, para competir, porque vas a tener muchísimos menos recursos que los equipos que ya están asentados en primera. Aquí sí puede ser un caso en el que el equipo pueda volver a bajar, porque es lo normal, lo que viene sucediendo en las 5 grandes ligas. Pero sí creo que hay equipos, dependiendo también de la economía, porque al final el fútbol se mueve mucho por economía y el Forest, por ejemplo, tiene mucho dinero. El Mainz no tanto, el Mainz quizá también me costaría verlo replicar temporadas a este nivel. Eh, pero sí, en general creo que depende mucho de los recursos, lo que ya tenían unos equipos y lo que otros carecen, así como la temporada pasada pasó con el Brest, que es un equipo que trabajó muy bien, pero que al final los recursos que tienen son limitados. Bueno, y para terminar, solo quiero preguntarte, yo sé que es muy temprano, que falta mucho mercado, falta aún para que empiece, pero ¿tienes alguna pedrada o alguna sorpresa de cara a la temporada que viene que tal vez nadie se espera? Mm, es que es difícil justamente por eso, ¿no? Porque las sorpresas te agarran de sorpresa, vaya. Eh, Creo que el mercado, no sé si vería ahora mismo una sorpresa, dado que el mercado está como muy tranquilo todavía. Creo que no se ha movido prácticamente nada. El Mundial de Clubes influye mucho porque los equipos se han visto como más calmados en ese sentido. Creo que los que más se movieron fueron justamente los que están en el Mundial de Clubes, a los equipos poderosos como el Arsenal, como el Liverpool, como el Barça. Pero pensando así a bote pronto, mm, no sé, por ejemplo, ¿tú tienes alguna pedrada? Tengo la pedrada de que la Juventus ganará la Serie A la temporada que viene. Es Uf. mi pedrada. Siento que al menos lo que se vio con Tudor en este Mundial de Clubes, es cierto que el partido de ayer no lo deja muy bien parado, pero también es cierto que hubieron ciertas rotaciones, regresará Bremer, veremos en qué estado, y creo que la dirección de la Juventus está al menos con un cierto interés de poder invertir, y ya sabemos cómo son los proyectos de Contes, a el Inter no lo veo replicando una temporada tan buena con Kibu, y posiblemente el único proyecto que me emociona es la Roma, que también podría meterlo en esa bolsa de sorpresa. Yo no sé muy bien con la Juve. Yo le tengo fe a la Juve porque la Juve me gusta y me gustan los jugadores que tienes. Lo de Yildiz, lo de Conceição, que veremos qué pasa con Conceição porque al fin no les pertenece como tal. No sé, me cuesta. Ahora mismo te diría que me cuesta decirte una sorpresa. O sea, creo que... No, mira, por ejemplo, la temporada pasada yo sí tenía pedradas. Yo tenía la pedrada del Crystal Palace como sorpresa porque lo que habían hecho con Glasner era genial. Pero ahora mismo no creo que tenga un equipo que me llame la atención más que el resto, ¿sabes? Creo que está muy tranquilo de momento el panorama como para darte una sorpresa. Bueno, seguramente con el paso de los días, con el paso del mercado, podrás tener esa pedrada y sobre todo publicarla en tu X, en tu Twitter. Y así que no se olviden de seguir a Mando en su ex, no se olviden tampoco de seguirme a mí, tienen todas mis redes abajo. De nada, bueno, solo quiero agradecerte a ti, Mando, por haberte pasado por el canal. Sabes que es un placer y que siempre estás invitado. Y a todos ustedes, espero que les haya encantado esta plática. Ya saben que aquí siempre va a haber muchísimo fútbol con nosotros y que tengan un buen día. Chao. Chao.